En la narrativa inmemorial de la humanidad, la figura del guerrero ha trascendido el mero campo de batalla físico para encarnar una lucha mucho más profunda, la del guerrero espiritual. No empuña una espada o un escudo contra enemigos externos, sino que su combate se libra en los paisajes internos del alma, enfrentándose a las sombras de su propio ser, a las ilusiones del mundo y a los desafíos que forjan su espíritu. Es un camino de autoconocimiento, de disciplina y de una valentía que no se mide en la fuerza bruta, sino en la inquebrantable voluntad de trascender las limitaciones autoimpuestas y las vicisitudes de la existencia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El camino del guerrero espiritual no es una senda cómoda ni lineal. Es un viaje iniciático, salpicado de pruebas, de desafíos que, lejos de ser obstáculos aleatorios, son portales hacia niveles más elevados de conciencia y maestría. Estas pruebas no son meros tropiezos, sino catalizadores de transformación, diseñados para despojarnos de lo superfluo, fortalecer nuestro espíritu y revelar nuestra verdadera esencia. Cada obstáculo superado no solo nos acerca a la sabiduría, sino que refina nuestra capacidad de vivir con autenticidad, con pasión y poder personal. En un mundo saturado de distracciones y búsquedas superficiales, el llamado del guerrero espiritual resuena como una urgencia particular. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a encontrar significado en la adversidad y a cultivar una fortaleza interior que no puede ser arrebatada por las circunstancias externas. Es una senda para aquellos que anhelan una vida con propósito, para quienes buscan la verdad más allá de las apariencias y para quienes están dispuestos a pagar el precio de la autoconquista. El primer gran obstáculo en el camino del guerrero espiritual es la ilusión, el velo de malla que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Vivimos inmersos en una matriz de creencias, condicionamientos sociales, expectativas externas y narrativas personales que a menudo nos alejan de nuestra verdad intrínseca. Esta primera prueba no es un evento único, sino un proceso continuo de desidentificación de aquello que creemos ser, pero que no somos. La ilusión se manifiesta en múltiples formas. Una de las más potentes es la identificación con el ego, la creencia de que somos nuestra personalidad, nuestros logros, nuestras posesiones o nuestro rol social. El guerrero espiritual debe aprender a ver a través de esta ilusión, comprendiendo que el ego es una construcción necesaria para navegar el mundo, pero no la totalidad de tu ser. Cuando nos aferramos al ego, somos vulnerables a la crítica, al fracaso y a la opinión ajena. La prueba consiste en observar las trampas del ego sin juzgarse, reconocer sus mecanismos de defensa y, gradualmente, soltar la necesidad de aferrarse a una imagen. Otra faceta de la ilusión es la aceptación ciega de las narrativas externas. Esto incluye las creencias limitantes heredadas de la familia o la sociedad, las expectativas culturales sobre lo que deberíamos ser o hacer y las verdades preconcebidas que nos impiden pensar por nosotros mismos. El guerrero debe cuestionar todo, no por rebelión, sino por un sincero deseo de discernir la verdad. Esta prueba implica una profunda introspección. ¿Qué creencias tengo sobre mí mismo y el mundo que no he examinado? ¿Qué miedos me impiden ver la realidad tal como es? La ilusión de la separación es quizás la más insidiosa. Creemos que estamos separados de los demás, de la naturaleza, del universo, de lo que genera soledad, competencia y sufrimiento. El guerrero espiritual comienza a vislumbrar la interconexión de todas las cosas, reconociendo que somos parte de un vasto tapiz. Esta comprensión disuelve el miedo y fomenta la compasión. Superar esta primera prueba implica cultivar la observación desapegada. Es aprender a ser un testigo de tus pensamientos, emociones y reacciones sin identificarte con ellos. Es como sentarse a la orilla de un río y ver cómo fluye el agua sin intentar detenerla o alterarla. Al desidentificarse de las ilusiones, el guerrero empieza a conectar con su verdadero yo, un ser de conciencia pura, ilimitado y atemporal, sentando las bases para las pruebas subsiguientes. Una vez que el guerrero ha comenzado a despojarse de las capas de ilusión, se encuentra inevitablemente con la segunda y a menudo más desafiante prueba, la confrontación con la sombra. La sombra, en términos junguianos, es el conjunto de todas las cualidades, deseos, miedos y aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o proyectado en otros, por considerarlos inaceptables o malos. Es la parte de nosotros que no queremos ver. Esta prueba es tan difícil porque la sombra opera principalmente desde el inconsciente.
Se manifiesta a través de nuestros juicios más severos hacia los demás, nuestras reacciones exageradas, nuestros autosabotajes o nuestros patrones repetitivos de comportamiento destructivo. Lo que más nos irrita o nos fascina de forma negativa en otros es, a menudo, un reflejo de nuestra propia sombra, una proyección de lo que no hemos integrado en nosotros mismos. La confrontación con la sombra no es un acto de condena, sino de integración. El guerrero espiritual no busca eliminar su sombra, porque sabe que es una parte intrínseca de su ser y una fuente de energía vital. En cambio, su tarea es traer esos aspectos reprimidos a la luz de la conciencia, comprenderlos, aceptarlos y, finalmente, transformarlos. Por ejemplo, si un guerrero se ve a sí mismo juzgando a los demás por su pereza, la prueba consiste en reconocer su propia pereza reprimida o el miedo a la inactividad en sí mismo. Este proceso requiere una valentía inmensa y una honestidad brutal. Implica bucear en las profundidades de nuestra psique, enfrentar miedos ocultos, traumas pasados y heridas no sanadas. Puede ser doloroso, ya que, a menudo, nos obliga a reconocer aspectos de nosotros mismos que consideramos negativos o vergonzosos. Sin embargo, es a través de esta confrontación que liberamos una vasta cantidad de energía que estaba atrapada en la represión. La integración de la sombra es lo que nos hace completos. Cuando aceptamos nuestra totalidad, nuestras luces y nuestras sombras, nos volvemos más auténticos, más compasivos y más poderosos. Dejamos de proyectar nuestras propias debilidades en los demás y en su lugar podemos ver a la humanidad en su totalidad, con sus imperfecciones y su grandeza. Superar esta prueba es fundamental para el desarrollo de una sabiduría arraigada y una compasión genuina. Una vez que el guerrero ha vislumbrado su verdadera esencia y ha comenzado a integrar su sombra, la siguiente prueba lo confronta con la naturaleza fundamental de la existencia, la impermanencia. Todo en el universo está en constante cambio, desde el más pequeño átomo hasta las galaxias. La vida es un flujo incesante de nacimiento, crecimiento, declive y difolición. Sin embargo, la mente humana tiende a aferrarse, a desear la permanencia, a resistirse al cambio. Esta resistencia es una fuente principal de sufrimiento. Dale like, suscríbete y comparte. La prueba de la impermanencia es la capacidad de aceptar y abrazar al cambio como la única constante. Se manifiesta en la pérdida de seres queridos, el fin de relaciones, las transformaciones de situaciones laborales, el envejecimiento del cuerpo o la disolución de ideas y creencias que una vez fueron fundamentales. El guerrero espiritual debe aprender a no aferrarse a lo que es transitorio y practicar el desapego. El desapego no es indiferencia ni falta de amor, es la comprensión de que no somos dueños de nada ni de nadie, y que todo en la vida es un préstamo. Es la capacidad de amar y apreciar plenamente mientras las cosas están presentes, pero también de soltar con gracia cuando es el momento de irse. El apego, por otro lado, es el sufrimiento que surge de la resistencia al cambio, del deseo de controlar lo incontrolable. Esta prueba es particularmente desafiante en una sociedad que a menudo nos enseña a acumular, a poseer y a aferrarnos a la seguridad material y emocional. El guerrero espiritual debe desaprender estas programaciones, comprendiendo que la verdadera seguridad no reside en la estabilidad externa, sino en la estabilidad interna que proviene de la aceptación de la impermanencia. Superar esta prueba implica cultivar la presencia plena. Al vivir en el momento presente, el guerrero puede experimentar la vida tal como es, sin la carga del pasado o la ansiedad por el futuro. Acepta que la vida es una danza continua de flujo y reflujo y aprende a moverse con ella en lugar de resistirla. Al desapegarse a los resultados y de las formas, el guerrero encuentra una libertad profunda y una paz que no depende de las circunstancias externas. Habiendo navegado las profundidades de la ilusión, la sombra y la impermanencia, el guerrero espiritual se enfrenta a la prueba de la maestría de la voluntad. Esto no es la voluntad bruta de imponerse sobre los demás, sino la voluntad consciente y alineada con el propósito superior. Es la capacidad de dirigir la propia energía, de cultivar hábitos virtuosos y de persistir en el camino a pesar de las distracciones y las tentaciones.
El camino del guerrero espiritual es una odisea interior que nos invita a despertar a nuestra verdadera naturaleza y a vivir una vida de propósito y plenitud. No es un camino para los débiles de corazón, sino para aquellos que tienen la valentía de enfrentar sus propias sombras, de despojarse de las ilusiones y de danzar con la impermanencia. Las 5 pruebas que hemos explorado, la ilusión, la sombra, la impermanencia, la voluntad y la entrega, no son barreras infranqueables, sino portales de transformación. Cada prueba superada no solo nos fortalece, sino que nos libera, nos despoja de lo que no somos, nos integra en nuestra totalidad, nos enseña la sabiduría del desapego, nos empodera con una voluntad alineada y, finalmente, nos sumerge en la dicha del servicio desinteresado. El guerrero espiritual no es alguien que lucha contra el mundo, sino alguien que lucha por la verdad, la conciencia y la libertad dentro de sí mismo. En un mundo que clama por líderes y guías, el guerrero espiritual emerge como un faro de conciencia. Su poder no reside en el dominio sobre otros, sino en la maestría sobre sí mismo. Su fuerza no proviene de la rigidez, sino de la adaptabilidad y la compasión. Y su propósito no es acumular, sino servir. Este camino está abierto para todos aquellos que sienten el llamado. Requiere dedicación, honestidad y una voluntad inquebrantable de crecer. Pero la recompensa es inmesurable. Una vida vivida con autenticidad, un corazón abierto al amor incondicional y un espíritu inquebrantable que puede enfrentar cualquier desafío con gracia y sabiduría. ¿Estás listo para aceptar el llamado y comenzar tu propio viaje como guerrero espiritual? El camino te espera. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.